Mi invitado de hoy es el doctor Germán Ezquerra, constitucionalista, analista político y hombre de profundos conocimientos jurídicos. Gracias. Fue constituyente en el año 99 y actualmente lo es en esta constituyente del año pasado, que se inició el año pasado. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, José Vicente. Muy contento de estar contigo. Igualmente. Ahora, uno de los encargos del actual constituyente es elaborar un texto constitucional. ¿Cómo va eso? Bueno, ¿Atrasado, adelantado? va bien, lleva los tiempos propios de un proceso que es diferente al proceso del 99. En el proceso del 99 había una situación rupturista porque la constitución que debía elaborarse debía a su vez recoger aquella idea de la democracia social, participativa y protagónica en contraposición a la democracia representativa, de la partidocracia, de la plutocracia. Y ciertamente tenía que contravenir a lo que los constitucionalistas llaman la fórmula política de la Constitución. Tenía que desarrollar una nueva visión del país. En el caso de este proceso no se trata de contraponer la Constitución del 99 al nuevo proyecto constitucional, sino de profundizar la Constitución del 99 y perfeccionar aspectos que unas por razones de tiempo, otras por algunas seguramente equivocaciones se produjeron y que ahora hay que intentar mejorar, sustituir para el bienestar. Desarrollarlas, ¿no? Desarrollarlas para el bien de la nación. De tal manera que se trata de procesos distintos. A esos efectos se nombraron 22 comisiones, todas temáticas. La primera de ellas, la Comisión Constitucional, que me honro en presidir por segunda vez, porque también fue lo que hicimos en el 99, y se está en el proceso ya del primer documento que refleja el conjunto de ponencias, de aportes, no solo de las comisiones, sino de entidades privadas, de organizaciones sociales e incluso del propio poder constituido, es decir, del Estado y de sus órganos. ¿Y ya vienen con algún informe previo? Sí, viene con un informe previo, viene un primer documento que no anteproyecto ni proyecto, sino un primer documento. Ese documento entrará sin lugar a dudas a consulta, decisión que tomará la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuándo lo presentan? Nosotros ya presentamos eso el viernes pasado a la presidenta, nuestra muy querida y admirada y valiente presidenta Delcy Rodríguez, que como sabes, tú la has tenido aquí en tu programa. Es una joven muy brillante, muy acertada su elección y que viene haciendo una gran labor de Estado en el proceso constituyente. A ella se le va a entregar junto con la directiva, donde está Tania Díaz, donde está Elvis Amoroso, además de un equipo de asesores. Ahí ellos decidirán abrir seguramente eso a consulta y una vez que tengamos la retroalimentación, es decir, la respuesta, pasamos al segundo documento ya previo al anteproyecto que se discutirá en el plenario de la Asamblea Constituyente. Germán, vamos a entrar directamente a la política, ¿no? Venezuela está sometida a un bloqueo en este momento. Un bloqueo que se extrema cada día más y que tiene una finalidad. No solamente el derrocamiento del presidente Maduro, sino acabar con el proyecto bolivariano y lo más grave, si se puede hablar de mayor gravedad, prácticamente acabar con la soberanía y la independencia de Venezuela. Ese bloqueo lo dirige directamente la Casa Blanca. No. Todo el tren de gobierno del actual
presidente norteamericano, está al servicio de ese proyecto. Es increíble cómo se concentra el ataque contra un país pequeño, aunque no busca guerra a nadie, con semejante poder en marcha, ¿no? Cada día toman nuevas medidas. Es una especie de escalada. Una iniciativa exitosa como el Petro inmediatamente tiene una respuesta en la Casa Blanca. Directamente el jefe del Estado, el presidente de los Estados Unidos. Está rompiendo el orden jurídico internacional el presidente norteamericano. Sí, sin lugar a dudas. La comunidad internacional se expresa a través de la deliberación internacional, sobre todo en las Naciones Unidas, pero también a través de otras organizaciones. Pero ella está sujeta a unos valores, sobre todo en la civilización occidental. Entre esos valores está la autodeterminación, la no injerencia, el principio de soberanía, la configuración de los estados nacionales. El tiempo demostró que el profesor Fukuyama de la Universidad de Yale no tenía razón cuando hablaba no solamente del fin de la historia y del fin de las ideologías, sino que decía que había estados que no debían existir, excepto los grandes estados en territorio y en poder en el mundo, y que el resto de los estados pues finalmente serían vencidos por la realidad fáctica internacional. La verdad es que no es así. Y la tesis esta del Estado fallido, ¿no? Que es la tesis del Estado fallido. La verdad es que no es así, Venezuela lo ha demostrado, muchísimos países en el África, en Asia, en la América Latina, en el Caribe, lo han demostrado con muchísima claridad. Solo que la especificidad de este proceso, de este conflicto, ha traído como consecuencia una acción, como bien lo decía, muy directa de dos presidentes. Del presidente Obama, con su famosa resolución ejecutiva o acto de gobierno, donde nos declara como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, y luego en el caso del señor Trump, bueno, con todas las sanciones que viene proporcionando a Venezuela, desconociendo además el orden internacional que tiende a la paz, tiende a la solución pacífica de los conflictos, eso está en la Carta de Nueva York, tiende a la no injerencia, eso está en la Carta de Bogotá, constitutiva de la Organización de Estados Americanos y que ellos suscribieron. Sin embargo, el orden internacional expresado en esa forma a través de valores y a través de normas internacionales jurídicas es desconocido. Y entramos entonces en lo que algunos analistas políticos, teóricos de la política del Estado, llaman la realpolitik, que tiene que ver más con hechos fácticos, que es como en realidad se mueve la geopolítica mundial. Allí ataca el señor Trump, pero a la vez Venezuela resiste con mucha valentía, buscando alternativas y soluciones, consolidando acuerdos internacionales como lo viene haciendo, y de verdad, José Vicente, con una conducción muy valiosa del presidente Maduro, que no solamente se convirtió en un estadista de la paz en el esfuerzo que hace para abrir escenarios de diálogo, de restauración de la paz, de abolir el conflicto entre los venezolanos, sino que busca además alternativas económicas para resolver los ingentes problemas sociales que esa injerencia e intervención produce. Te pregunto, Herman, en el terreno jurídico, ¿qué respuesta puede tener esa ofensiva de los Estados Unidos? Por ejemplo, en esta situación concreta del Petro. Bueno, él decide prohibir. Cuando se produjeron aquellas sanciones a principios de año, yo en aquel momento, me acuerdo que fue en el bautizo un libro sobre el Consejo de Estado, comenté, insistí en que debía irse a La Haya a iniciar un proceso jurídico. No se hizo así, pues habrá razones que yo no manejo en el orden político, pero yo soy un hombre de leyes y creo que hay que acudir
a las instituciones, a los organismos internacionales, no solo en el plano de la denuncia política, sino también en el plano de los procedimientos. Ahorita se están violando los derechos humanos en términos graves cuando no se le permite al Estado venezolano hacer transacciones en divisas para poder traer, poder ingresar, mejorar la seguridad alimentaria, para poder mejorar el tema de las medicinas y tantos otros aspectos que afligen a nuestra población. Responsabilizan al Estado venezolano del desabastecimiento y resulta que los que ellos son los que crean, ellos crean esa situación, exacto, además muy grave en el orden económico, en el orden comercial, en el orden de los intercambios. Menos mal que Venezuela, a partir del presidente Chávez, abrió una especie de cosmovisión estratégica en el mundo y se establecieron relaciones con Rusia, parte importante de Asia, con muchos otros países que en este momento están apoyando a Venezuela y que van a seguirla apoyando, no solamente en el ámbito económico, geopolítico, sino incluso en el ámbito militar y de la seguridad internacional. ¿Tú eres partidario de ir a La Haya? Lo fui y lo soy. Yo creo que independientemente del debate político, de lo que pueda ocurrir en términos de seguridad colectiva, de las operaciones militares aliadas que se pudieran producir, yo soy de los que cree que el ámbito de las leyes, el ámbito de los tratados internacionales, tiene que hacerse efectivo y el organismo que tenemos, el político sería la Organización de las Naciones Unidas, pero el jurídico es la Corte Internacional de Justicia. Claro. Ya lo hizo Nicaragua y además lo hizo victoriosamente. En algún momento lo hizo Egipto y también lo hizo victoriosamente. Y hay una serie de países, bueno, con una argumentación incluso no en términos tan graves como la nuestra, y de pruebas tan fehacientes como la nuestra, y han logrado el restablecimiento e incluso la indemnización frente a los Estados Unidos. ¿Qué vía escogeríamos? Bueno, yo pienso que hay que escoger vías simultáneas. O sea, por una parte, insistir más en la denuncia política, debidamente fundamentada, debidamente probada. Nosotros tenemos un cuerpo de embajadas en todas partes del mundo. Yo creo que hay que intensificar el trabajo de esas embajadas. De la misma manera, pertenecemos a una serie de organismos internacionales que desarrollan su actividad en el plenario de las Naciones Unidas, una de las cuales el presidente casualmente la dirige, que es el grupo de los no alineados. Entonces creo que sobre eso hay que establecer una estrategia, hay que trabajar, hay que tomar medidas, pero en paralelo hay que hacer las denuncias correspondientes en Ginebra en lo que tiene que ver con la parte de derechos humanos, pero en La Haya en lo que tiene que ver con la infracción de normas internacionales en términos graves, violada la Carta de Nueva York, violada la Carta de Bogotá, violada además los principios universales de la paz, los mecanismos para intentar entenderse dos países en conflicto, que por cierto, el conflicto lo plantea los Estados Unidos, no Venezuela. El presidente Maduro ha reiterado su disposición de hablar, su disposición de conversar, pero también que se respete nuestra autodeterminación nacional y nuestra soberanía. ¿Qué lectura tiene para ti la posición de Santos, presidente de Colombia? Oye, es muy lamentable, de verdad. Cuando uno piensa en nuestra historia y se da cuenta que Colombia nace en 1819, aquel 15 de febrero, en ese periodo, la ley fundamental de Colombia, después el Libertador convoca en el Rosario de Cúcuta a la constituyente en 1821 y se constitucionaliza la ley fundamental de Colombia. Cuando uno piensa que como hermanos luchamos por todo el continente para generar la libertad, para darle dignidad y autodeterminación a nuestros pueblos, la verdad es que resulta incomprensible esa conducta si no la ubicamos en lo que es la estructura de Colombia. Hay una oligarquía, esa oligarquía fue la misma que asesinó a Gaitán, esa oligarquía es la que casualmente confronta cualquier avance social de ese pueblo
y esa oligarquía es la que quiere un conflicto con Venezuela en estos momentos. La estrategia no solamente de un estadista... ¿Qué peligro hay de un ataque? O de que participe en una combinación de fuerzas. No, sin lugar a dudas, la posibilidad existe. En estos días había un movimiento en el costado andino, fueron disuadidos. Hay situaciones muy delicadas en el ámbito fronterizo, hay situaciones también delicadas en la movilización demográfica y frente a eso, bueno, hay que insistir en el diálogo, no en el conflicto. Frente a eso hay que procurar fórmulas que al final hagan entender a los gobiernos, porque esto no es un tema de los pueblos. Nosotros tenemos, entiendo, un poco más de 5 millones de colombianos en Venezuela que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que tienen las mismas posibilidades de vivienda, de alimento, de trabajo, que han hecho un gran aporte también al desarrollo de Venezuela, pero eso es totalmente diferente de la situación de violencia que pretende instaurar la oligarquía colombiana. Ojalá eso no se verifique. Ya en alguna oportunidad, José Vicente, quizás tú lo recuerdas, esto se planteó y el premio Nobel colombiano, García Márquez, dijo: me voy a colocar la bandera de Venezuela y me voy a ellos dicen la Plaza de Bolívar, y me voy a la Plaza de Bolívar. Y aquí Miguel Otero Silva dijo: me voy a poner la bandera colombiana y me voy a la Plaza Bolívar a clamar por la paz y por la vigencia política del pensamiento de Simón Bolívar. Vamos a hacer una pausa, Germán. Y quiero que al regresar toquemos un poco más el tema electoral. Cómo no, con todo gusto. Y lo que está en el fondo de esta ofensiva brutal por parte de los conjurados exteriores e internos. Internos también. ¿No? Contra el país.